los vericuetos que hubo que hacer por los cambios de última hora. Se nos complicó un poco ahí con el cierre de humanidades. Hoy daremos apertura a esta serie de clases para este año. Estudiaremos la historia del movimiento obrero argentino. Para los que no conocen por ahí el tema de la cátedra, cómo funciona y de cuándo. La cátedra nace en el año 2004, en La Plata. Y desde ahí se forma un grupo que va a ser el que funda la Juventud de Barita. Bueno, organización a la cual pertenecemos. Bueno, pensamos la cátedra como un espacio abierto, libre y gratuito de formación política con una perspectiva revolucionaria. La serie de clases que planteamos para este cuatrimestre son 4. Esta es la primera, en la que tenemos la formación de la clase obrera hasta los años 40. Como segunda clase, la cuestión del peronismo y la clase obrera. En tercer lugar, lo de la década del 60 y del 70. Y por último, para cerrar el cuatrimestre, pensamos en la resistencia obrera a la dictadura. Bueno, como es un espacio que se banca con el esfuerzo militante, decidimos hacer una rifa. Pueden conseguir aquí en la mesita o a cualquiera de nosotros les pueden pedir, que vale tan solo 10 pesos. Para bancar, sobre todo, no el caso de hoy, porque los compañeros son de aquí de la ciudad de Rosario, pero sí el resto de las clases vienen compañeros de Capital, de la Universidad de Buenos Aires, y bueno, para tratar de costear los pasajes para que puedan venir y vamos. El libro que vamos a rifar es un libro de Mar Cabezas, se llama Montaña Hecha de Más, una inmensa cepa verde, que bueno, ahora que lo leí, puedo recomendarlo, está muy bueno. Y bueno, quienes van a dar la clase de hoy son dos profesores de historia, Florencia Cacobar, que es docente de la Facultad de Humanidades, y Andrés Carminati, que también es docente de la Facultad de Humanidades, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura. Bueno, su tesis de próximo doctorado está atravesada por estos temas del estudio del movimiento obrero aquí en Argentina. Y bueno, y Andrés, también uno de los fundadores de la Juventud de Barita aquí de Rosario. Y bueno, parte de la dirección política de la organización. Así que les pido un aplauso. Bueno, gracias Nahuel. Voy a poner por acá porque... Dale. El taxi al escritorio me tomo. Bueno, eso, agradecer que hayan venido, que les haya interesado. Un poco, bueno, la idea de estos encuentros, en general la cátedra esta del movimiento obrero, es un poco rescatar la tradición de la historia de la clase trabajadora, que en general es bastante poco conocida, sobre todo la clase que vamos a ver hoy, que es la formación de la clase trabajadora hasta los años 40, ¿no? Yo un poco me siento, cuando arranqué historia, cuando me vine a Mendoza, yo soy de Mendoza y me vine a estudiar historia, tenía mucha intriga por la historia de la clase trabajadora previa al peronismo, ¿no? O sea, sabía que habían estado anarquistas y tocaba muy de oído, y medio que en esos primeros años como que estuve investigando. Si hubiera tenido esta clase, hubiera venido chocho de la vida porque tenía mucha curiosidad por conocer un poco más esa historia de la clase trabajadora anterior al peronismo, ¿no? Yo creo que eso que es, bueno, que tiene que ver con las tradiciones de nuestro pueblo, que tiene que ver con lo que la clase dominante
imprime sobre nuestras conciencias, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno piensa en la historia de los trabajadores de Chile, la historia del principio del siglo XX, la masacre de Santa María de Iquique, es un hecho muy relevante para la historia de la clase trabajadora y para los sectores populares, ¿no? De 1908. Y en la Argentina, que es la Semana Trágica, muchos seguramente se van a enterar hoy de qué se trata, o la Semana Roja, o la Patagonia Trágica, en realidad sabemos algo más porque Osvaldo Bayer la recuperó y se hizo una película en el año 74, que estuvo prohibida, además en el año 74, y que si no la vieron se la recomiendo, La Patagonia Rebelde, un apunte para esta clase, ¿no? Para después verla, está en YouTube y es un peliculón. Entonces, como que es mucha relevancia recuperar, me parece, la historia de la formación de la clase trabajadora en Argentina, porque además tiene mucha historia, ¿no? Nosotros hoy vamos a ver desde finales del siglo XIX, 1870 hasta los 40, o sea, 70 años de historia. Vamos a ver algunas pinceladas de esa historia, pero otro obstáculo de superar. Entonces, bueno, vamos a ver esas pinceladas de esta primera historia, que hay mucho para rescatar, para estudiar, inclusive no lo vamos a poder ver todo hoy, pero sí creo que nos vamos a poder llevar una idea de la dimensión de esa historia que escribió la clase con su cuerpo, con su sudor y con su sangre, ¿no? Entonces, bueno, la idea un poco de la organización de la clase de hoy es plantear algunas cuestiones más generales sobre la formación del Estado argentino, ¿no? y la formación de la clase, ¿no? Porque no podemos pensar la historia de la clase trabajadora argentina sin pensar la transición al capitalismo en América Latina, la transición al capitalismo en Argentina, ¿no? Entonces, el Estado-Nación, la burguesía argentina y la clase trabajadora nacen juntos, ¿no? Entonces tenemos que ver y pensar un poco ese contexto finales del siglo XIX, para comprender un poco el origen de la clase trabajadora, y sobre todo porque son décadas de una... esa es la palabra. Pero de grandísimas transformaciones, ¿no? Pero de muy grandes transformaciones. Piensen que en 3 décadas se duplicó la población de la Argentina. Eso, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y por otro lado, se desarrollaron de manera acelerada las relaciones sociales capitalistas. Entonces ahora voy a presentar un poquito más ordenado esto, que si hay algo que tienen las relaciones sociales capitalistas sobre la humanidad y sobre la naturaleza, es una transformación acelerada de las relaciones de los hombres entre sí y del hombre frente a la naturaleza, ¿no? De una aceleración, bueno, que hoy la podemos ver, y es ¿no? Que nosotros y nuestros padres prácticamente tuvimos una relación respecto de eso, del trabajo y de la naturaleza totalmente diferente, ¿no? Y la tecnología y todas esas cuestiones que día a día se transforman, ¿no? Esta revolución constante de los medios de producción que realiza el capitalismo es algo que tiene una historia también y que se acelera hacia finales del siglo XIX, es decir, hacia 1890, 1880, 1890, y que sobre América Latina tiene un impacto muy grande, ¿no? Porque ahí, hacia finales del siglo XIX, se inicia lo que la mayoría de los agudos observadores de la época entendían, se inicia esta transformación del capitalismo en imperialismo, ¿no? De un capitalismo de la libre competencia a un capitalismo imperialista. Bueno, ¿qué significa para
América Latina la formación del capitalismo y el imperialismo? Muchas cosas, ¿no? Porque entre otras cosas, esta nueva fase, lo nuevo del capitalismo y el imperialismo, significa, uno, la conformación de los grandes monopolios, ¿no? Que antes eran empresas pequeñas y diversificadas. Una de las características es la conformación de los grandes monopolios. Otra característica fundamental es, bueno, el fin del reparto mundial entre las grandes potencias y la profundización de la división internacional del trabajo, ¿no? Entre los que producen los países industriales y los países productores de materia prima, ¿no? Y por último, y otro elemento fundamental para pensar América, bueno, la formación de capital financiero, es decir, la fusión de capital bancario y del industrial, que esto, una de las consecuencias directas de la formación del capital financiero es la aceleración de la producción, ¿no? Porque para las grandes inversiones ya se necesitaba poder realizarla mediante la financiación. Entonces, esta fusión del capital bancario y poner en movimiento los capitales que estaban durmiendo en los bancos fue una consecuencia directa. Y la otra, que es muy importante, es la exportación de capitales, ¿no? Si durante el capitalismo naciente, desde la primera revolución industrial y hasta esas épocas, lo que lo caracteriza es la inundación de los puertos de mercaderías, ¿no? A partir de esta fase imperialista del capital, lo que la va a caracterizar es la exportación de capitales directamente, es decir, la instalación, por ejemplo, de grandes fábricas. Y si hay algo que tiene en América Latina un sello, le podemos decir, este es el símbolo de la etapa imperialista de América Latina, el ferrocarril, el capital sobre ruedas, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hace? Primero, bueno, grandes inversiones, supone grandes inversiones de capital, y por otro lado es un gran acelerador de la circulación de la mercancía, y además la posibilidad de integrar los estados, de generar un mercado único. Entonces, si hay un símbolo de la época, es el ferrocarril, ¿no? Y fíjense lo acelerado que es este proceso de grandes transformaciones, que, por ejemplo, unos datos así para pensar. Por ejemplo, en la Argentina, en 1857 había 9 kilómetros de vía férrea. En 1870, 722 kilómetros de vía férrea. Y en 1915, 33.000 kilómetros de vía férrea, uno de los países con más el tendido férreo más grande de América Latina. Fíjense que ni Brasil tenía un tendido férreo de esta manera, ¿no? Y esto en gran parte en América Latina está sucediendo. Entonces, este es un elemento para pensar. La formación del Estado-Nación tiene mucho que ver con esta etapa y tiene mucho que ver con las posibilidades que habría el ferrocarril porque lo que hace, por ejemplo, es abaratar los fletes. Hoy justo estaba Cristina hablando de eso, de los transportes de carga y de lo que abarata un flete del ferrocarril, ¿no? Imagínense en el siglo XIX que los fletes eran en carreta, no había carreta. Entonces, bueno, abaratar los fletes, abaratar la mercancía y, por tanto, abaratar los salarios en los países del primer mundo. Entonces, bueno, un gran componente que tiene que ver con cuestiones internacionales, ¿no? Para pensar. Y obviamente, esto, bueno, produce transformaciones que los trabajadores que trabajan en el ferrocarril justamente van a ser los trabajadores asalariados. Quiero volver un poquito para atrás. Esto para pensar más en general el periodo histórico en el cual se forma el Estado y en el cual va a aparecer la clase trabajadora argentina, es decir, la clase asalariada, ¿no? Que es, yo por ahí estoy volviendo con algunos términos ¿no? Que el trabajador asalariado es el trabajador propio del sistema capitalista, es decir, el que
vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. En otra forma en otro modo de producción, no existe esa relación, sino que bueno, la apropiación del excedente se da por otros métodos. La formación de los trabajadores asalariados es también una construcción histórica, y para que exista el trabajador asalariado hay que producir varias cosas, entre ellas despojar a los trabajadores de la posibilidad de vivir de trabajo, ¿no? Si hay algo que caracteriza al trabajador asalariado libre, es que está libre de todo, hasta de propiedades, ¿no? Entonces eso es lo que lo empuja al mercado de trabajo para vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, porque si no, yo siempre pregunto, uno si tuviera su quintita con su tierrita y pudiera proveerse de lo que trabaja uno y su familia, seguramente no iría a una fábrica a morirse las 12 horas diarias que trabajaban, o 14 aún hoy, en una rutina tormentosa en ciudades en condiciones de habitación nefastas, nadie, humanamente, ¿no? Entonces eso tiene que ver con, bueno, la expulsión de los campesinos de sus tierras, son procesos que, bueno, cada país tiene sus particularidades, ¿no? Pero hoy, bueno, el pico por ciento de la población mundial aún algunos en condiciones más favorables, pero siguen siendo trabajadores asalariados. Entonces, para pensar la historia de la clase trabajadora argentina hay que pensar la formación particular de estos, los trabajadores asalariados. Y un problema que existía en la Argentina era justamente la escasez aguda de fuerza de trabajo, ¿no? De trabajadores. Piensen que en 1810, en lo que hoy es Argentina, habían 600.000 personas. Era escasa la población y además la mayoría no solo era escasa, sino que la mayoría tenían de qué vivir, ¿no? Entonces la clase dominante del principio del siglo XIX tuvo que elaborar un elemento jurídico que era la papeleta de Colchagua, por la cual obligaba a los gauchos vagos y mal entretenidos a ir a trabajar. El que no tenía patrón lo detenían y lo mandaban a la frontera, o lo mandaban al ejército, o lo mandaban a una estancia. Hoy eso sería impensable, ¿no? Porque hoy hay miles de vagos y mal entretenidos y a los gobernantes no les calienta porque tienen una oferta de trabajadores asalariados muy importante. Entonces ese era uno de los problemas que tenía de resolver la clase dominante argentina, era la escasez crónica de trabajadores en Argentina. ¿Sabe cómo resolvieron ese problema? La inmigración, ¿no? La inmigración que también, bueno, entre 1870 y 1914 entraron 8 millones de inmigrantes en Argentina. Imagínense que en 1857 había 1.200.000 personas. Imagínense la transformación que puede ser en ese periodo muy escaso de tiempo, entren 8 millones de personas, con la mayoría, bueno, había la mayoría italianos y españoles, pero había algunos franceses, alemanes, es decir, bueno, un caos humano, digo, para pensar también las transformaciones grosas que se produjeron en ese periodo. De hecho, en estos 100 años, de 1810 a 1914, la población se multiplicó por 13, ¿no? Y desde 1914 hasta acá por 5, nada más. O sea que imagínense el impacto que supuso este grueso de población inmigrante, que además, bueno, venían con su cultura y también, bueno, hacia América, ¿no? Pero bueno, para pensar todas estas cosas, este periodo tan turbulento, ¿no? Y por otro lado, es un momento de la historia está muy relacionado, bueno, con las relaciones sociales capitalistas, que es el proceso de urbanización.
¿no? Que tiene que ver también con esta expulsión de los trabajadores del campo y un proceso de urbanización también muy acelerado. Fíjense, en 1869 el 28% de la población vivía en la ciudad. Y en 1914 el 52% de la población vivía en la ciudad y sobre todo en tres. En Rosario, en Córdoba y Buenos Aires. Bueno, y en Mendoza y en otras provincias. Pero sobre todo, en 45 años se produjo esta fenomenal urbanización, con todos los problemas que trae la urbanización, ¿no? Los problemas habitacionales. Bueno, aún en 1917 el 88% de las familias obreras vivían en una sola pieza. Todo esto es como para pensar este contexto de esto, de la formación de la clase trabajadora a finales del siglo XIX. Entonces, esta clase dominante necesitaba, por un lado, generar un gran mercado de mano de obra, ¿no? De trabajadores que estuviesen dispuestos a ir a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, en un contexto en el cual, sobre todo Gran Bretaña, pero otras potencias imperialistas, demandaban agudamente materias primas, ¿no? Entonces, la clase dominante argentina la ve, dice, la nuestra es insertarnos en esta y vender granos y vacas que nacen naturalmente en la pradera, pero para eso necesitamos trabajar. Sí, bueno. También justamente Italia y España se están produciendo procesos de expulsión de los campesinos, que por eso acuden de manera voluminosa, ¿no? a este llamado de los argentinos a poblar, ¿no? El último, entonces, la formación de un mercado de trabajo y por otro lado un mercado de tierra, es decir, convertir a la tierra en una mercancía. Estas grandes extensiones de tierra, hacerlas factibles de venderse y comprarse, ¿no? Porque la tierra por sí sola no puede ser, y el planeta por sí solo no puede ser propiedad privada de nadie, es un convenio y tiene que ver justamente con el desarrollo del capitalismo. Entonces, para resolver este segundo problema del mercado de tierra en función de esta demanda de bienes agrícolas, uno de los grandes problemas que tiene que resolver es el problema del indio. ¿No? Si vinieron alguna vez a don Domingo Faustino Sarmiento o a Avellaneda, ¿no? Que hablan de la civilización y barbarie. Justamente este es el contexto en el cual esta clase dominante, que después de 50 años de disputas internas se consolida, esas disputas conocidas como unitario y federal se terminan, y esta clase dominante unificada toma una gran decisión, que es el exterminio de las poblaciones originarias, ¿no? Fíjense, porque realmente es increíble, bueno, la denominada campaña del desierto, que produjo, no se saben los números, no hay números exactos, creo que es imposible reconstruirlo, pero alrededor de 20.000 muertos produjo la campaña del desierto. Así se inauguró un hito fundacional del Estado de la Nación argentino, fue la campaña del desierto. Por eso en Roca está a los 100 pesos y atrás está la campaña del desierto. Sí. Sí, creo que les era más fácil exterminarlos que habituarlos a ser trabajadores asalariados. Era una cultura tan distinta a la de la orilla que tenía. Imagínate que muchos de ellos eran nómades. Entonces, yo creo que hicieron ese cálculo. Para convertir a estos tipos de trabajadores asalariados necesitamos 50 años para ir habituándolos a eso, ¿no? De decir, yo voy y le vendo mi tiempo a un tipo
durante 12 horas y ajusto el tornillito o hago lo que tenga que hacer a cambio de un salario. No es algo natural del hombre, ¿no? Es social, netamente social. Yo creo que hicieron ese cálculo estos tipos, dijeron, a estos pueblos que eran muy belicosos, no eran uno de los hitos fundacionales. Fíjense la claridad que tenían estos tipos en lo que estaban haciendo, ¿no? Les voy a leer un parrafito, pero que es muy ilustrador. Como soy historiador, me gustan las citas y esas cosas. Pero porque a veces los protagonistas hablan con tanta claridad que uno no puede menos que asombrarse. Este es un pedacito del informe oficial de la Comisión Científica agregada al Estado Mayor General de la Expedición al Río Negro. Y dicen estos tipos, en 1881, es decir, después de que han completado el exterminio, o sea, exterminaron a 20.000, a muchos a los hijos de los pueblos originarios los entregaron a la familia o a casas como a los niños, y a algunos los esclavizaron. Todo eso en nombre de la civilización. Y dicen estos tipos, se trataba de conquistar un área de 15.000 leguas cuadradas de tierra, ¿no? Algo así como 28 millones de hectáreas, ocupadas cuando menos por unas 15.000 almas, que pasa por unas 15.000 almas, pues pasa de 14.000 el número de muertos y prisioneros que ha reportado la campaña. Se trataba de conquistarla en el sentido más lato de la expresión. Era necesario conquistar real y efectivamente esas 15.000 leguas, limpiarlas de indios de un modo tan absoluto, tan incuestionable, que la más asustadiza de las asustadizas cosas del mundo, el capital destinado a unificar las empresas de ganadería y agricultura, tuviera él mismo que tributar homenaje a la evidencia que no experimentase recelo en lanzarse sobre las huellas del ejército expedicionario y sellar la toma de posesión por el hombre civilizado de tan dilatada jornada, ¿no? Clarísimo lo dice. Se trataba de exterminarlo para quedarnos con esas tierras porque el capital era asustadísimo, ¿no? Y tiene razón, lo que necesitaban era que hubiese seguridad jurídica. El fortín es previo. Bueno, es previo el fortín. Esta es la decisión última, ¿no? En 1833 se produce la primera campaña en desierto, que la protagoniza don Juan Manuel de Rosas, un prócer para mí, que también reporta unos 20.000 asesinados. Y los porteños se van extendiendo sobre la frontera sur de Buenos Aires con este método del fortín, ¿no? Y van expulsando a los pueblos originarios al sur. Mientras ellos lo van expulsando, cada vez se hace más tensa esa relación y ahí se producen los malones. Y es una... La casa de los blancos, la casa de los gauchos le daban a los blancos. ¿Cómo? La casa de los gauchos, ¿viste que a los gauchos se les mandaba a otro lado? Claro, sí, a los gauchos los mandaban a defender Fortín. A los vagos y mal entretenidos los mandaban ahí a carne de cañón. Y ese sistema de fortines se termina en 1880, cuando resuelven el problema del indio. Si uno lee las cartas y los documentos de toda esta generación previa a la campaña, hablan del indio, el problema del indio y no sé qué, de exterminarlo, ¿no? Hasta que, bueno, Roca y la dirección política del Estado argentino, consolidándose, genera esta masacre fundacional del Estado. Entonces, la más asustadiza de las cosas del mundo, que es el capital, puede tranquilamente invertirse en estas tierras, porque si están los indios,
yo no te voy a comprar esa tierra si está llena de indios que no respetan la propiedad privada. Esa es la lógica, ¿no? Entonces, Pensemos que para esta época, para la época que está hablando de fecha, Argentina importaba trigo. Para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es uno de los principales exportadores de trigo. O sea, el cambio que se va dando en todo este periodo, a partir de la explosión del indio, y al llegar la frontera agroeconómica más hacia el sur de Buenos Aires, ya que son una de las mejores tierras del país, hace que Argentina pase de importar trigo para darle de comer a la gente a ser uno de los mayores exportadores de cereal del mundo. Entonces, como que es aceleradísima la discusión también de esto de que por qué era mejor matarlo un cambio rápido, porque los cambios eran en función de lo que estaba pasando a nivel mundial. La guerra. A ver. Bueno, y esto último, fíjense, de acuerdo con esto, ¿no? El proceso de privatización de la tierra. Entre 1872 y 1880, el Estado remata 5,5 millones de hectáreas que pasan del dominio público a ser del dominio privado. Ni hablar del reparto que se produjo fuera del desierto, ¿no? Y bueno, estas 4.700.000 hectáreas se repartieron entre los generales del desierto de la conquista, Roca, toda la sociedad rural, etc. Bueno, más o menos para situar qué es la Argentina en ese momento, y entonces para poder pensar a estos trabajadores asalariados que irrumpen juntamente con todo este proceso acelerado de transformaciones, irrumpen en este contexto de finales del siglo XIX. La mayor parte son inmigrantes, sobre todo en la zona pampeana, que es la que vamos a estudiar más quizá. Y entonces un poco la idea es pensar a esta clase trabajadora cómo se forma con el Estado y también frente a la autoridad del Estado, ¿no? Pensarlo cómo se forma el movimiento obrero también chocando en este choque contra la otra clase, ¿no? En relación que a veces son más armónicas y otras veces no, y confrontación de la clase trabajadora y la clase dominante de la Argentina, ¿no? En 1878 es el primer sindicato que se tiene conocimiento, que es el de los tipógrafos, ¿no? Es lo que imprimía el diario. La primera son de los primeros antecedentes de conformación y construcción de un movimiento obrero organizado, ¿no? La clase trabajadora son todos, el movimiento obrero son los que están organizados. Más vamos a pensar en algún momento en la clase, pero más el movimiento obrero porque es el que deja más huella. Parece que el 78 es la primera huelga. Ah, puede ser. Porque se toma como el... ¿Qué pasaba? Los trabajadores no existían los sindicatos como los conocíamos, como los conocemos hoy por hoy. Los trabajadores, segunda mitad del siglo XIX, estaban organizados en sociedades. Sociedades más que nada que tenían que ver con el oficio. Entonces, lo que se toma como el primer sindicato, por decirlo de alguna manera, es el sindicato de tipógrafos, que aparece en 1856. En 1878 es la primera huelga que hacen. Bueno, yo me voy a centrar más que nada en lo que es la última parte del siglo XIX. Generalmente en la bibliografía, cuando se habla del movimiento obrero y todas sus luchas, etcétera, etcétera, como que aparece directamente en el siglo XX.
huelga general es donde la bibliografía empieza a hacer un rastreo, en general, ¿no?, de lo que es la lucha del movimiento obrero acá en Argentina, pero en realidad uno lo puede rastrear bastantes años antes, ya a finales del siglo XIX, donde ya empieza a ver que hay una organización, que ya se dan huelgas por esto, porque ya están estas asociaciones por trabajo, están organizados, hay comunicaciones entre ellos, entonces ya llegan al siglo XX con un armazón, una estructura y una organización que viene del siglo anterior. Básicamente yo me voy a centrar en dos momentos de fines del siglo XIX, que es 1888-1889, que son 2 años donde se dan huelgas grandes acá en Argentina, y 1896, donde se da una de las mayores, o sea, la primera gran huelga, que no llega a ser una huelga general, pero muchos como que la caracterizan como la primera huelga general acá en Argentina. Como decía, hecha como para poner un poco más en contexto lo que era a fines del siglo XIX, el crecimiento que se da en el último tercio del siglo XIX a nivel demográfico es impresionante. El capital que estaba en forma de capital, el capital estaba creciendo muchísimo y necesitaba importar mano de obra, trabajadores, que acá en Argentina no tenían. Entonces el crecimiento demográfico a partir de la inmigración es sorprendente en el último tercio del siglo XIX. La mayoría italianos, lejos, en un segundo lugar los españoles, franceses, uruguayos, hay muchos, alemanes. Lo característico de esto es que, por lo menos lo que se puede ver, es que cuando llegan la mayoría lo que dicen es que son agricultores de su país de origen. Pero lo raro es que el gran crecimiento que se da es en los sectores urbanos, más que nada no, principalmente. ¿Cuál era una de las características? Que estos trabajadores, o sea, lo que se ve en los censos cuando se les pregunta por la ocupación que tienen o en qué trabajan, es que no tienen una tarea fija o un trabajo establecido durante todo el año. Entonces son trabajadores que van migrando del campo a la ciudad durante todo el año, de acuerdo principalmente a las cosechas. En tiempo de cosechas parten todos para el campo, y después cuando en tiempos en que no hay cosecha y no hay trabajo en las zonas rurales, vuelven a la ciudad a hacer lo que haya. En general son trabajos estacionales, en el puerto también, en el puerto hay temporal en el que hay más trabajo y temporal en el que hay menos. Entonces son trabajadores que van rotando tanto por distintos trabajos como que van yendo del campo a la ciudad permanentemente. Este crecimiento demográfico lo que hace también es que la ciudad se tenga que adaptar a todos estos cambios que están sufriendo a partir de la llegada de todos los inmigrantes. Entonces, el tendido de las vías férreas, como decía el Mecha, crece un montón, se amplían o se reestructuran los puertos. El tendido de cloacas, la extensión de las vías tranviarias, todos estos son cambios que se van dando en la ciudad y que estos cambios hacen que también la construcción demande mucha mano de obra en las ciudades para los trabajadores. Lamentablemente la mayoría de los trabajos que tenemos es sobre Buenos Aires. Buenos Aires es muy parecido, pero bueno. Yo ahora les iba a contar más o menos cómo se distribuía esto que lo que decíamos de los... Llegaban las familias, capaz que familias enteras que vivían en una sola pieza de los conventillos. Cosa que ya todo el mundo, o la mayoría tenemos incorporado de saber de que los conventillos de Buenos Aires, cómo se organizaban, el hacinamiento de población que había en una sola casa era impresionante. En la década del 1870 hay una gran epidemia de fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires. Esto hace que la gente pudiente se desplace hacia el norte de la ciudad. Entonces
Entonces en la zona de Recoleta, de Palermo, se empiezan a construir estas casas señoriales, que a veces se pueden ver que algunas quedan en Buenos Aires, y la mayoría de los trabajadores quedan en el sur de la ciudad, principalmente en La Boca, en Cerrado. Esto también tiene la explicación de que el desplazarse era muy difícil. Tranvía era caro, no había gran cantidad de medios, de formas de desplazarse, y las grandes fábricas estaban concentradas en esta zona de la ciudad, porque estaban cerca del puerto. Por lo general las fábricas se establecen cerca del puerto, que necesitan agua para funcionar. El transporte de las mercancías también es más barato y es más fácil si una fábrica se establece cerca de un puerto. Entonces, la mayor cantidad de las familias de obreros se establecieron en esta zona de la ciudad de Buenos Aires en función de estas características. Ganaban muy poco, yo por acá, para Italia, por lo general, un obrero hombre ganaba 2 pesos con 50 por día. Una mujer, 1 peso con 50. El alquiler le llevaba entre 15 y 20 pesos por mes. O sea, vivían en condiciones, o sea, apenas de subsistencia. Lo que les decía anteriormente era que los trabajadores todavía no existían los sindicatos como los conocemos hoy por hoy, sino que estaban lo que existían eran las asociaciones, las sociedades, que por lo general en un principio se basaban mucho en la nacionalidad, pero después también eran por oficio. Y siguió más que nada, se fue concentrando en lo que era sociedad por oficio. El tema era que a veces dentro de estas sociedades participaban tanto obreros como algunos propietarios que tenían un pequeño capital, entonces como que estaban medio mezclados, o se juntaban en base a un conflicto en particular, formaban una sociedad, cuando se solucionaba el conflicto, listo, se dividían o se iban a una sociedad. Para la década de 1880 lo que se empieza a dar es que a principios de la década se lanza una ley que, no sé bien las palabras en economía, pero el peso pierde valor el peso argentino en función del peso en oro, entonces el peso se empieza a devaluar. Para 1885 ya se empieza con una devaluación muy grande, y para 1888 la devaluación del peso llega al 45%. Esto, como ya todos sabemos, aumentan los alimentos, aumenta el alquiler, pero lo que no aumenta son los salarios. Entonces, a partir de este hecho en particular, de la depreciación de la devaluación de la moneda, es donde se empiezan a dar una serie de huelgas importantes en el año 1888. La primera huelga que se da en enero de 1888 no tiene que ver con la cuestión de los salarios. Tiene que ver con que se le llamaba al personal doméstico, a lo que son los mozos y los cocineros de los bares, sale la sanción de una ley que se le tiene que pedir una libreta de trabajo a los propietarios de los lugares, en donde por cada trabajador tiene que tener una libreta donde detallan la conducta del trabajador. De acuerdo a la libreta, a esta libreta, el trabajador se podía quedar o no sin trabajo, o dependía de esta libreta de que pudiese conseguir algún otro trabajo en el futuro. Cuando empiezan a pedir la libreta a los empleadores, en el primer lugar donde la van a pedir, los mozos y los cocineros directamente se van. Dejan todo y se van. Se empieza a correr la bola de lo que está pasando y todos los trabajadores empiezan a dejar su lugar de trabajo en función para reclamar de que esta sanción se tire para atrás. Algunos otros gremios adhieren por cercanía, pero bueno, con el correr del tiempo no dura mucho, dura unas 1 o 2 semanas.
organización se tira para atrás, o sea que ganan los trabajadores esta primera batalla. Esta primer huelga es como que está bien vista por la opinión pública, porque tanto por la prensa como por la sociedad, como que no es tiene visto bueno. Ahora ya cuando empiezan las siguientes huelgas, que son por reclamo de salario, ya ahí es como que no les gusta nada. Lo que se puede ver en esta primera huelga es que ya hay una organización de los trabajadores. Hay una sociedad que se llama la Sociedad de Artistas Culinarios, que tenía un fondo de reserva de 25.000 pesos. Si tenemos en consideración lo que ganaba un obrero por día, los gastos, lo que era el costo de vida, un fondo de reserva de 25.000 pesos de una sociedad era muchísimo. Con estos 25.000 pesos, ¿qué hacían? Ofrecían ayuda económica a los trabajadores que estaban en huelga, no cobraban. Esta sociedad se encargaba de difundir el conflicto tanto en Buenos Aires como en los alrededores. Iban a los lugares de trabajo para que los trabajadores no entren a trabajar. O sea, era una red que estaba muy bien armada ya en función de ser el primer conflicto que sucedía, pero que ya estaban organizados y sabían cómo funcionar a la hora de que llegaba una huelga. En enero de 1888 también hay una huelga de panaderos. Ya los panaderos reclaman por una cuestión salarial. El costo de vida se había ido extremadamente alto, no lo podían sostener, y lo que piden es que su salario sea el patrón oro. Entonces, al poder pedir su salario en patrón oro, la devaluación no les afectaba a la hora de su salario. Entonces, sería como pedirlo en dólares, por ejemplo. claro. Más o menos. Che, Flor, ¿sabés si dentro de las organizaciones o sociedades que se llamaban había marxismo, había Bueno, corriente sí. ideológica? Los panaderos, principalmente, la corriente principal era el anarquismo. O sea, a mí mi mamá siempre me contaba esto de que los anarquistas que eran panaderos, por eso las facturas se llaman Sacramento, Chocolate, Suspiro de Monja. Hola, Fraile. Claro. Sí. Ahora voy a hablar de los anarquistas y de socialismo. Bueno, los panaderos también tenían la sociedad, ¿cómo es que se llamaba? Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos. ¿Qué era lo que hacía? Los empleados que iban, los empleadores que iban arreglando, o sea, que decían, bueno, está bien, les concedemos lo que quieran. Esta sociedad mandaba panaderos a trabajar a los lugares que iban a arreglar. O sea, como que ya estaban organizados de esta manera. Cada empleador que arreglaba, esta sociedad les mandaba para que pudiesen, o sea, sabían que sin pan. El pan, que era uno de los alimentos básicos, no existía. En un principio habían dicho que iban a traer pan de Rosario, empezaron a mover un montón de cuestiones, pero ya cuando se fue extendiendo en el tiempo era imposible sostenerlo y tuvieron que arreglar. Y ya para la primavera del 1888 lo que se da es una huelga de los ferroviarios. Acá sí ya se para una de las cuestiones importantes en lo que es manejo el funcionamiento del capital. O sea, ya parar las líneas férreas, los ferroviarios, que paren los ferroviarios era el sumo por reclamos salariales. Ya cuando empiezan a haber estas huelgas por reclamos salariales, ya se les empieza a complicar. Ya no son bien vistas ni por la prensa ni por la sociedad. Estamos hablando de la sociedad, estamos hablando de la policía. Ya el presidente en este momento, cuando hace su declaración del Consejo, ya empieza a nombrar estos problemas que hay con los trabajadores. Básicamente lo que a mí me interesaba mostrar era esta cuestión de que ya a fines del siglo XIX, ya los trabajadores tienen una organización previa
al momento de que llegan los conflictos, cuando se le presentan los conflictos. Hay un gran, como un estímulo cuando hay algún problema con alguno de los gremios. Los otros gremios afines en este momento toman partido, coalicionan en función de a favor y tienen acciones en conjunto. Entonces, por ahí cuando uno ve o lee lo que es la historia del movimiento obrero, que pareciera que aparece en el siglo XX ya conformado y ya hecho, como que tiene un recorrido anterior, ya hay formas previas de organización, se conocen, también son inmigrantes, traen las ideas de Europa, están muy mediatizados por todas estas cuestiones, pero bueno, ya a finales del siglo XIX ya es una clase trabajadora en la que se puede hablar que está organizada o que se organiza para responder cuando lo mataron. Disculpa, todo esto está documentado, digamos, por las mismas asociaciones, los mismos sindicatos, o lo comenta, digamos, que yo la prensa o el Estado. Por la prensa, sí, mayoritariamente por la prensa, porque recién en la década del 90 es cuando empiezan a salir los primeros diarios de los comunistas, anarquistas. Entonces, antes de 1890 es como que más que nada se centra en la prensa como fuente. Después ya empieza bueno, creo que en 1890 sale el primer diario de los anarquistas. Fue ahí como que empieza a haber más. Claro. Pero el Estado dice algo, va relatando algo, va dejando algunos. El Estado recién como que empieza a hacer algunas manifestaciones, decir, bueno, acá está pasando algo, esto que yo decía. El presidente por primera vez en su discurso al Congreso hace mención a estos distintos conflictos que están sucediendo con la clase obrera. Porque hasta el momento había conflictos, no era como por donde pasar, pero como que no molestaban lo suficiente como para que sean atendidos o tener una especial mención. Pero sí, básicamente en este momento las fuentes principales es la prensa. Es más, La Nación creo que en 1886, 1887 como que dice que ha llegado el mal del siglo, que es la lucha de los trabajadores. O sea, ese es el encabezado de La Nación. Bueno, y el otro momento en el que yo me quería hacer referencia, para ya después dejarlo en mecha, es 1896, que es lo que llaman la huelga grande o la huelga monstruo. Algunos lo ponen como que es una especie de huelga general, pero nadie llega a trabajarlo como una huelga general. Durante el año de 1896 se dan una serie de conflictos, pero menores, hasta que en agosto los trabajadores de un taller ferroviario, en Tolosa, inician una huelga. Les leo porque no me voy a acordar la cantidad de cosas que piden. El 8 de agosto presentan un papel frente a la gerencia de los talleres pidiendo la jornada de 8 horas, la abolición del trabajo a destajo, el pago doble en las horas extraordinarias y la supresión del trabajo los días domingos. Yo imagino la cara de los empleadores. Bueno, obviamente negativa, absoluta, total. Al día siguiente, el domingo 9 de agosto, deciden declararse en huelga. Más allá de que era una de las ramas principales de la economía ferroviaria, tenían ya muy aceptada esta cuestión de la comunicación y asociarse con otras
Pero bueno, al momento de que declaran la huelga, ya se empiezan a comunicar con otras ciudades, con Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, otras secciones otros talleres metalúrgicos, trabajadores de otros talleres mecánicos, o sea, trabajadores que si bien no pertenecían al ferroviario en sí, pero que eran como satélites de esta actividad, empiezan a declararse en huelga también, pidiendo todos estos reclamos. O sea, ya no era solamente el reclamo por una cuestión salarial, sino que era la defensa de las condiciones de trabajo. Entonces ya como que hay un salto en los reclamos que tienen los trabajadores. Bueno, para hacerla corta, o sea, se empiezan a sumar un montón de gremios, desde panaderos, cocheros, sastres, más allá después de todos los talleres mecánicos, los ferroviarios, queda circunscripta a Buenos Aires, pero las diferentes provincias, las diferentes ciudades tienen conocimiento de lo que está pasando. O sea, ya la red de comunicación se ha ampliado mucho. Con el transcurso del tiempo, los distintos gremios van arreglando o no, algunos de los conflictos se van solucionando, pero es una huelga que dura 3 meses. Empieza en agosto. El tema es que la cantidad de tiempo que dura hace que se desgaste mucho la lucha. Para noviembre las patronales lo que hacen es, hacer amenaza y después lo cumplen, traen trabajadores de Europa para cubrir la falta de mano de obra que se da en los talleres de los ferroviarios. Traen los trabajadores, la huelga se termina levantando, muchos de los trabajadores que habían ido a la huelga no se pueden reincorporar a su puesto de trabajo por los trabajadores que habían traído de Europa. Pero bueno, como les dije, una huelga que dura casi 3 meses, y que la cantidad de tiempo hizo que se fuese desgastando la lucha en todo este transcurso. Ahora bien, ¿qué se puede sacar? O sea, si bien fue una pérdida, fue una vuelta atrás en la lucha de los trabajadores, lo que se puede ver es que empieza a haber, no es una huelga que es llamada por ninguna asociación en particular o por ningún, sino que es una huelga que es llamada por la deficiencia de las condiciones de trabajo de los trabajadores y que se amplía a muchos gremios más allá de los ferroviarios. Entonces como que ya se puede ver, o puede incluir que ya hay una conciencia de clase más allá, o sea, está impuesta en este primer momento por la reducción de la cantidad de horas trabajadas para llevarlas a 8 horas, pero que ya traspasa esta conciencia del oficio que se venía trayendo hasta el momento, que ya no era solamente nos juntamos, los que hacemos lo mismo, o ya hay una conciencia de clase que hace que la lucha sea más sostenida y más dura. Bueno, y también esto de que sea una lucha que se lleve a cabo por toda una rama de la producción, que no sea solamente, o sea, que nacen los talleres de cerveza, pero después se amplía toda la rama productiva, ya también es un indicio de que ya hay una organización un poco más marcada, hay una conciencia de clase, pasó ya esta conciencia de oficio que se venía trayendo hasta este momento. Entonces, mi intención era como que llevar el panorama un poquito más para atrás de lo que es el siglo XX, de lo que por lo general vemos, y marcar que ya a fines del siglo XIX hay una clase trabajadora que se moviliza, que se organiza y que pelea. Bueno, justo varias cosas, ¿no? Este momento, fíjense, 3 meses de huelga, imagínense, y lo que sería pensar en un sindicato de 3 meses de huelga. Pero ¿y por qué también esto de ir a las primeras huelgas? Porque la huelga justamente es la forma de lucha propia del trabajador asalariado, ¿no? Otro, el campesino, no va a hacer huelga
el campesino que vive de su propia tierra no va a dejar de trabajar en su propia tierra porque se muere de hambre, ¿no? La huelga es propia del trabajador asalariado. Y la emergencia de las primeras huelgas nos indica justamente esto, ¿no? Por eso es importante también tomarlas en cuenta esta primera forma de lucha. Y estos finales del siglo XIX, 1895, y esta gran huelga, la huelga monstruo que dice Florencia, es un momento clave en muchos sentidos, ¿no? Primero, bueno, pensar esto, ¿no? ¿Qué son los sindicatos? ¿Qué son los primeros sindicatos? ¿No? Florencia decía, bueno, las primeras son asociaciones pluriclasistas, están todos, en general eran la asociación española, la asociación italiana, ahí estaban todos. Entonces se empiezan a dividir los trabajadores y formar esta sociedad de resistencia, y la mayor parte de ellas son por oficio, ¿no? Están los panaderos, después de la construcción, por ejemplo, estaba todos los oficios del mosaísta, el electricista, bueno, no sé si electricista, el yesero, cada uno tenía su propio sindicato, ¿no? Cada oficio tenía su propio sindicato. Y ahí, entonces, habían dos, por lo que preguntaba Ernesto, y que además que era justo de lo que iba a tratar, ¿no? Hay dos corrientes fundamentales que inspiran a los trabajadores en este final del siglo XIX, el anarquismo y el socialismo, ¿no? Que obviamente tienen que ver con la Revolución Francesa para acá, ¿no? Las grandes ideas de libertad, igualdad y fraternidad. El socialismo, de esas tres banderas, subraya la igualdad. El anarquismo de las tres subraya la libertad. Y son las dos corrientes ideológicas que van a influir a los trabajadores organizados, ¿no? Porque estas asociaciones no surgieron del aire, sino surgieron de militantes, ¿no? Y militantes influidos por ideologías, ¿no? Por ideas, por grandes ideas. Y este momento, además, es muy interesante pensar cómo la realidad también transforma las ideas, ¿no? Como estas huelgas del 95 y el 96 van a, por ejemplo, entre otras cosas, se va a fundar el Partido Socialista en el año 95, y en el año 96 se va a fundar un periódico muy influyente hasta el 1910, que es el periódico La Protesta, ¿no? Que es un periódico anarquista. ¿Y por qué? Bueno, pues justamente estas primeras décadas esta primera década del siglo XX, quizás hasta 1930 o 1920, podríamos decir, 1920, la corriente fundamental adentro del movimiento obrero es el anarquismo. Ahora bien, dentro del anarquismo hay muchas corrientes, pero podríamos reducirlas a tres, ¿no? El anarquismo, los antiorganizadores y los colectivistas organizadores, y después los individualistas, ¿no? Hay dos ramas del anarquismo que se juntan con gente y otros que reivindican el individuo como transformador, y porque si te juntás con otro ya perdés tu libertad, ¿no? Organizarse, depender de las decisiones de otro, perder la libertad. Y dentro de estos individualistas y de los antiorganizadores, muchos sostienen la propaganda por el hecho, que no es otra cosa que generar actos terroristas, ¿no? Sobre todo a los símbolos de la autoridad. El anarquismo es muy antimonárquico y antijerárquico, anticlerical, rabioso, y bueno, mucho de una corriente del anarquismo protagonizó, no solo en Argentina, sino en Europa, algunos actos de terrorismo individual contra el zar, bueno, uno de esos actos fue una chispa que inició la Primera Guerra Mundial.
Y antes de 1895, los debates al interior del anarquismo, hay un sector, los anarcosocialistas o anarcocolectivistas, que están planteando que hay que organizarse en el movimiento obrero, ¿no? Y hasta 1895 son absoluta minoría, ¿no? En realidad son los anarcocomunistas la corriente principal. Tiene un diario que es El Perseguido, hay círculos anarquistas que sobre todo lo que hacen es difundir las ideas anarquistas, son de una tradición ilustrada, fundan bibliotecas, escuelas libres, imprimen folletos y los reparten gratuitamente para que las ideas del anarquismo se difundan, ¿no? Y hasta 1895 la principal corriente es antiorganizadora. Justamente después de la huelga del 95 se funda el diario La Protesta, que va a ser el principal órgano del anarquismo lejos, ¿no? Y que va a ser de los que empujen y digan el anarquismo tiene que meterse en el movimiento obrero, ¿no? El lugar donde tienen que militar los anarquistas es aquí, en el movimiento obrero. Entonces, esta huelga monstruo también afectó las conciencias, ¿no? Como todo lo que sucede los grandes acontecimientos nos hacen ver la realidad de otra manera, ¿no? El 19 y 20 en la Argentina a un montón de gente le hizo ver la realidad de otra manera. Y por otro lado está el Partido Socialista, ¿no? Más inspirado sobre todo en el socialismo alemán, que era un gran partido socialdemócrata y que había ido crecientemente hacia el reformismo, ¿no? Y el Partido Socialista planteaba la participación en el Parlamento y ir aprobando leyes que pudiesen ir transformando las condiciones de vida de los trabajadores, etc. Esto en un contexto de un Estado oligárquico, como se lo denomina, ¿no? Donde no había voto secreto, se votaba a mano alzada, y en realidad había un gran círculo oligárquico que gobernaba y que no permitía la participación. Es decir, que el Partido Socialista en este contexto era bastante difícil. Si bien después, bueno, el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacio, en 1903 o 4, pero bueno, y los anarquistas eran absolutamente antiestado, ¿no? O sea, no querían tener ninguna vinculación con el Estado. Piensen que la mayor parte de los conflictos laborales en ese momento, primero que los sindicatos, para ser parte de un sindicato tenías que afiliar vos por propia voluntad, no es que entrabas a trabajar en un lugar y estabas afiliado al sindicato, ¿no? Sino que era una cuestión muy militante, y los dirigentes sindicales, los sindicalistas en sí, eran tipos que laburaban y además eran sindicalistas y empujaban, digamos, la organización y cobraban la cuota sindical casi mano en mano, ¿no? No es el sindicalismo incorporado al Estado que vamos a conocer después de los años 40. Y por otro lado, el conflicto social es entendido como una cuestión de policía, ¿no? El Estado dice, es una cuestión entre privados, es decir, entre los vendedores de fuerza de trabajo y los compradores, y a lo sumo, cuando había un conflicto agudo, mandaban a la policía, ¿no? Era una cuestión, bueno, justamente de este carácter, para que veamos al Estado intervenir en los conflictos obreros, va a pasar algún agua bajo el puente. Entonces, esto para pensar este final del siglo XIX, que además es un momento de crisis económica mundial y de grandes conflictos. Mecha, y así como los socialistas creían en la entrada al Parlamento para discutir leyes, los anarquistas, ¿qué método de lucha? No, los anarquistas... ¿Cómo? Sí, Lucha armada. Para el choque. No, es difícil pensarlo porque como que no tienen... Ellos plantean la huelga general revolucionaria. Es el máximo
la máxima forma de lucha, y algunos, digamos, plantean los actos, pero sobre todo son actos terroristas individuales, digamos, Sí, como forma predominante es la huelga. sobre todo los sindicalistas, ¿no? Plantean la huelga general revolucionaria. Y con el Estado nada, al Estado hay que destruirlo, y todo lo que venga del Estado hay que rechazarlo. Esto, en este momento, 1895 y hasta 1905 quizá, tenían hasta razón los anarquistas, porque el Estado lo único que hacía con los trabajadores era cagarlos a palo y asesinarlos, ¿no? Entonces, quizá está fundamentada esta idea, o sea, tiene un asidero en la realidad, pensar al Estado como solamente una persona, ¿no? Y las ideas de los socialistas en este contexto, bueno, pegaban menos. Por eso, justamente, el anarquismo se expandió a partir de este viraje ideológico. Y también esto quería decir, ¿no? Pensar. Porque hasta antes de estas huelgas, etcétera, los anarcocomunistas, los antiorganizadores, inclusive iban a dificultar la actividad de los que querían organizarse. Iban a la asamblea a dificultar esa organización, a molestar, a decir esto no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, el triunfo de la línea de los organizadores también permitió, bueno, primero la realidad les permitió que se viera de otra manera esa idea, y el triunfo de esa línea correcta permitió justamente que el anarquismo penetrara en el movimiento obrero. Pero fue también una batalla de ideas dentro del mismo anarquismo que permitió que inclusive algunos de estos grupos que después empezaron a editar en un periódico llamado El Rebelde, por momentos se acercaran al grupo de la protesta. Hay como momentos así de acercamiento y alejamiento. 1901 es muy relevante porque logran generar la primera federación obrera, es decir, una federación de sindicatos, la Federación Obrera Argentina. Es muy importante, ¿no? De hecho, creo que es de las primeras de América Latina. En Brasil, bueno, había tenido un sitio, pero en Chile en 1914, Uruguay 1917, es decir, para volver a esto que planteábamos al principio, la CROM de México 1918, la clase obrera argentina tiene antecedentes de organización, 1902 la primera Federación Obrera, que es un antecedente muy importante. 1901, perdón, sí. Mucho. Me quedé pensando, ¿cómo definían las huelgas? O sea, ¿cómo se construía un proceso para definir huelgas? Lo definía el sindicato, eran huelgas, no sé, afiliados, no afiliados, en asamblea, o sea, por votaciones, o sea, ¿cómo va? ¿Hay registros de eso? Sí, bueno, depende del oficio también, pero en general lo definía el sindicato. Pero, no. Pero se definía en general porque en el sindicato estaban los trabajadores organizados, ¿no? Se hacían asambleas en el puerto, en los ferroviarios, en general, sí, eran sindicatos muy militantes, digamos. Estaban sostenidos en base a la militancia, tanto económica como físicamente sus entidades. Así que no se despegaban mucho de la base. En ese sentido estaban en un contacto muy estrecho con la base obrera. O sea que la huelga en general era cuando, o sea, el sindicato la declaraba, pero cuando venía de abajo el malestar, digamos, o cuando lo decidían los trabajadores. Pero bueno, en varias ocasiones las federaciones declararon la huelga general. Que eso, bueno, va a ser también, si hablábamos de que la huelga era algo, pensar la primera huelga es algo relevante para pensar la historia del movimiento obrero, la primera huelga general es algo muy relevante, porque es la paralización de toda la economía y donde se demuestra que todo lo que se produce y todo lo que se mueve está movido por los trabajadores, ¿no? Donde el capital se queda y donde se paraliza todo, ¿no? Como es que decía ese... Bueno, no me lo voy a acordar.
Pero bueno, entonces 1901, les decía, es muy importante por esto, ¿no? Porque primero que hay un montón de huelgas en 1901, en sectores muy relevantes, por ejemplo los marítimos, 2 semanas de huelga a los marítimos. Habían dos sectores clave de la economía agroexportadora, los ferroviarios y los marítimos, ¿no? Eran los dos núcleos. Vieron ahora cuando dicen, ¡ay, porque pararon los transportes y los transportes paralizan! Sí, siempre hay un sector de la clase que tiene, que está parado en un lugar más estratégico para la producción o para la circulación de mercancía. En el caso del capitalismo argentino agroexportador, la circulación es fundamental. Y por eso los marítimos y los ferroviarios pudieron construir sindicatos muy poderosos, porque paraban los marítimos, paraban los ferroviarios y se le hacía un agujero. Además paraban siempre en los momentos de exportación de las cosechas, ¿no? Era el momento para plantear: queremos trabajar 8 horas, queremos tener la libertad de sindicalizarnos, ¿no? Porque además los sindicatos eran perseguidos por los patrones, lo di por supuesto, pero entonces hubo 2 semanas de paro marítimo, ¿no? De 1896 a 1901 son momentos de mucha huelga obrera, y coronan con esta Federación Obrera Argentina, donde están tanto los anarquistas como los socialistas, los orígenes armónicos, ¿no? del movimiento obrero argentino. Rápidamente estas dos corrientes que chocan en un montón de aspectos, entre otras cosas, bueno, porque los anarquistas rechazan todo lo que tenga que ver con el Parlamento, y los socialistas quieren que los trabajadores se nacionalicen para que voten, y quieren partidizar alguna de las instancias, ¿no? Entonces hay un debate muy grande. Y fíjense cómo este Estado, que en un momento los trabajadores los tenía medio, que no les daba mucha pelota, justamente en 1902 es que se da la ley de residencia. O sea, para esto que decía, ¿no? Para pensar la formación de la clase también en antagonía con la clase dominante. Los trabajadores logran algo tan relevante como la consolidación de una federación obrera, y el Estado decreta la ley de residencia, que además se decreta en un contexto de huelga. Que encuentro mi machete. Bueno, en 1895 la UIA había dicho que había que deportar a los perturbadores, ¿no? En el contexto de la huelga monstruo, la UIA ya se había manifestado con que había que... En 1899 Miguel Cané había presentado el proyecto para expulsar a los perturbadores, ¿no? A los extranjeros perturbadores. Y en 1901... no lo encuentro. En 1902, o sea, el año siguiente de la construcción de la FOA, en un contexto de una huelga portuaria, que fíjense lo que están pidiendo. Cargaban bolsas de 100 kilos los tipos. Estaban pidiendo que pesaran 75. O sea... No, por ahí reflexionaba acerca de que el movimiento, el sector más pesado, digamos, el sector obrero, tiene que ver con los ferrocarriles y los portuarios, que de alguna manera expresa cuáles son los intereses del imperialismo, que es llevarse, digamos, todos los recursos naturales de acá para, digamos, producirlo y nosotros convertirnos a nosotros en fuente de materia prima, digamos, que se lleva el imperialismo y que vuelve con la importación, digamos, expresa de alguna manera el carácter dependiente del país en el marco del capitalismo, y también eso se expresa en las organizaciones de trabajadores, qué sé yo, los panaderos, los sastres, no sé, tipo de organizaciones que también muestran el carácter atrasado que tienen que ver, digamos, que están vinculados a los trabajadores. Después los sectores más dinámicos son los de transporte, que son los que se llevan los recursos, ¿no? Tal cual. Bueno, en el contexto de estas huelgas portuarias se declara una huelga general, 22 de noviembre
de 1902, huelga general. Se da una sesión extraordinaria en el Congreso. A las 6 de la tarde entra senador el proyecto de ley de residencia, que, bueno, lo di por supuesto, pero que suponía que expulsar a los extranjeros activistas, ¿no? A los extranjeros y anarquistas. Entra a sesión a las 6 de la tarde a senadores, sale después de 2 horas de debate, aprobada 12 a 2. Entra a diputados inmediatamente y a la medianoche sale con una aprobación de diputados 50 a 13. ¿No? Así de cortita se sancionó la ley de residencia. Nos vemos. Vamos lento, ¿eh? Sí. Vamos, capaz que... pero... Bueno, no les voy a leer entonces lo que dijo el... Pero es muy... Bueno, no solo se aprueba la ley de residencia, sino que el estado de sitio. Y después de eso se deporta al menos 70 militantes, a los anarquistas conocidos, los deportan a todos y meten como a 500, los meten presos después de esa huelga, ¿no? Entonces, esta... Es un momento en que el Estado empieza y la clase dominante empieza a hablar del anarquismo a partir de acá, ¿no? Como un virus de la sociedad, como algo que hay que extirpar. En 1901, de una manera no tan marcada, lo dicen, pero no es tan tajante, dice como que se pueden recuperar, ¿no? En el transcurso que va entre 1901 y 1910, que se decreta otra ley que profundiza la ley de residencia, directamente, después le voy a leer un parrafito para que los discursos de la clase dominante hacia el anarquismo son muy similares a los que vamos a conocer en 1975-76 sobre la subversión, ¿no? Exterminar, liquidar, el virus, cáncer, etc. ¿No? Porque nuestra clase dominante tiene una historia de sangre importante, ¿no? A partir de acá, entre 1904 y 1909 se van a suceder varias masacres obreras, ¿no? En el contexto del 1 de mayo. En 1904, el 1 de mayo, se produce un acto y la policía dispara al público, ¿no? Mueren 3 personas y hay varios heridos. Y después de eso se declara la huelga y se persigue a todos los militantes. 1905, algo similar, ¿no? Y acá pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, se produce este incremento represivo del Estado sobre todo hacia la militancia, ¿no? Este asesinato en el 1 de mayo, y por otro lado hay algunos intentos de sancionar algunas leyes. En 1904 quieren dictar un código de trabajo al cual se oponen tanto la burguesía como los trabajadores, por motivos distintos, pero ninguno quería que el Estado se metiera en los conflictos obrero-patronales. En 1909, en un contexto de bastante carestía, de inflación, es el momento entre 1905 y 1914, el momento de más bajo nivel adquisitivo de los salarios. Un 1 de mayo se produce una gran masacre, se denomina la Semana Roja, porque justamente
comisario de policía, don Ramón Falcón, ordena una masacre sobre los trabajadores porque llevaban banderas rojas, ¿no? Habían dos actos, un acto anarquista y uno socialista. Y bueno, la policía está sobre el anarquista y hacen una descarga de fusiles sobre los trabajadores y matan a 10 trabajadores y hieren como 70 más. Inmediatamente los socialistas concurren al acto y se declara una huelga general que dura desde el 1 de mayo hasta el 9, ¿no? Donde se declara el estado de sitio, nuevamente se deportan a los trabajadores, pero es un hecho, una huelga general y política, ¿no? Porque no es, si bien habían malas condiciones de trabajo, es una huelga declarada por lo que ha sido la masacre de los trabajadores en 1909. En 1910, esta clase dominante que está festejando el centenario de la patria. Perdón, me olvidé una cosa importante. Eso en mayo. En noviembre de 1909, un anarquista, Simón Radowisky, atenta contra Ramón Falcón, le tira una bomba en el carro en el que va y muere él y su acompañante, ¿no? Simón Radowisky es detenido y está preso 21 años en la cárcel de Ushuaia. Hay unos textos de Osvaldo Bayer y hay una película también sobre Simón Radowisky, que en realidad lo querían fusilar. Era un obrero, era ruso, inmigrante ruso. Y bueno, y él, porque la huelga, fíjense lo que pedía, la renuncia de Falcón. Y el presidente lo ratifica a Falcón y dice que se va a ir cuando se vaya él del gobierno, ¿no? Entonces esto, bueno, provoca, de hecho dice Radowisky que su mayor indignación era esa, que al asesino del 1 de mayo lo habían ratificado en su puesto, ¿no? Entonces, bueno, este tipo hace un acto de vindicación, de venganza obrera frente a un símbolo de la explotación y el responsable político, responsable material directo del asesinato. Y bueno, lo quieren fusilar. ¿Y cómo será que el Estado reivindica y soporta esa represión a Falcón, que la principal academia de la Policía Federal tiene nombre de él? Sí, además, bueno, había sido general de Roca, ¿no? Que había estado en la campaña con Roca, Falcón. Tiene Sí, Roca, Falcón, están ahí todos los símbolos de la burguesía, ellos reivindican a lo suyo, nosotros tenemos que reivindicar a los nuestros también, ¿no? El Falcón. También. También. Y bueno, lo quieren condenar a pena de muerte, al fusilamiento, a Radowisky, pero tenía que ser mayor de 21 años. Y bueno, aparece un tío de Radowisky con un documento en cirílico que decía que tenía 18 años, y bueno, lo perdonan, pero lo mandan lo condenan a reclusión perpetua en la cárcel de Ushuaia, y 20 días antes de que se cumpliera la fecha del asesinato de Falcón, a pan y agua lo tienen a Radowisky. Bueno, hay un texto de Osvaldo Bayer que lo pueden leer sobre Radowisky, que cuenta un poco ahí, un poco más de esa. No tenemos tiempo de. Pero bueno, era para contarles. Miren, en 1910, cuando esta clase dominante está celebrando el primer centenario de la patria, y cuando estos que exterminaron al gaucho y al indio se disfrazan de gauchos para oponerse a los gringos patas sucias, ¿no? Ahora la clase dominante argentina se pone esas cosas con el mate de plata, ¿no? Tenía que ver con un pararse frente al inmigrante, ¿no? El celeste y blanco frente al rojo. De hecho prohíben el rojo, las banderas rojas las prohíben. Entonces esta clase que termina, y hoy se disfrazan de tangueros, ¿no? Que habrán sido todos obreros. El tango que nació en el arrabal, hoy la clase dominante recupera el tango cuando asesinó a sus creadores. Escuchen lo que decía un senador cuando aprueba la ley de defensa social, que profundiza
la ley de residencia. Yo le doy al monstruo anarquista toda la importancia y reconozco todas las aberraciones brutales que entraña. Pero estoy tranquilo sabiendo que nos bastan por ahora las defensas especiales que tenemos en juego para contener los siniestros delirios de una banda de aventureros. Escuchen ahora porque la conciencia es impresionante. Nosotros somos un partido conservador, somos el partido burgués. El anarquismo, que es el engendro monstruoso, que es la aberración del socialismo y que pretende atacar en este momento la organización fundamental de la sociedad, desde la familia hasta la propiedad, no debe intimidarnos. Nosotros, como partido conservador y burgués, tenemos en nuestras manos el ejército, la fuerza moral, la tradición y el poder. Estamos perfectamente autorizados por todos los artículos de la Constitución, desde la cláusula inicial hasta la última de su dispositivo, para poner en ejercicio todos los poderes, los explícitos, los implícitos, los virtuales, para defender lo que constituye nuestra vida, nuestro honor, nuestro progreso y nuestra estabilidad futura como nación. Aplausos, ¿no? Pero es impresionante el tipo con la claridad que habla, ¿no? Dice, bueno, nosotros tenemos esto, el ejército, la policía, y de hecho la estaban llevando adelante. Eso, bueno, 1910. Voy a hacer un paso, pero yo lo que les quiero graficar es cómo el Estado argentino y su clase dominante va llevando a cabo el ejercicio de la represión sobre la clase trabajadora, ¿no? Sobre los primeros, en algunas huelgas asesinan a algunos trabajadores. 1 de mayo se convierte en un momento también para ejecutar trabajadores, este virus social, este engendro monstruoso, y para deportarlos. Es como esto que se va construyendo. Esto lo tiro para pensar las grandes masacres de 1919, 1920, ¿no? que el Estado va a producir sobre la clase trabajadora, ¿no? Es lo mismo para pensar la dictadura del 76. ¿Sí? Hay que reconstruir cómo el Estado se va preparando también, preparando su fuerza moral, espiritual y todo eso, para descargar su furia sobre la clase trabajadora rebelde, ¿no? El anarquismo en este momento es, para él, el máximo de la subversión, que es extranjero, extranjerizante y es revoltoso y etcétera, ¿no? En 1912 se va a dar una transformación muy importante y que va a traer transformaciones muy relevantes para la clase trabajadora, que es la aprobación del voto secreto y obligatorio, ¿no? Y esto va a transformar en el muy corto plazo algunas cuestiones, ¿no? Porque estábamos hablando, dijimos muy rápidamente, pero un Estado oligárquico, un Estado cerrado, de la clase dominante, elite, por la presión de la fuerza de la clase trabajadora y de los sectores medios que expresan el radicalismo, se descomprimen algunos resortes y se aprueba esta ley, ¿no? Que en 1916 da como triunfador a don Hipólito Yrigoyen, ¿no? Y al radicalismo. Y esto va a suponer un cambio importante, ¿no? para la clase trabajadora. ¿Por qué? Porque apenas asume Yrigoyen hay dos grandes conflictos en estos sectores que estábamos hablando, que son estratégicos, que son el ferroviario y el portuario, y por primera vez en la historia el Estado lauda a favor de los trabajadores, ¿no? Entonces el señor Yrigoyen, en el conflicto, los favorece a los trabajadores, justamente en estos dos sectores nodales. En el seno de la clase trabajadora está, a partir de 1903, se desprende del Partido Socialista un sector que hoy prácticamente no lo conocemos, que es el sindicalismo revolucionario, ¿no? que en parte es una crítica hacia el parlamentarismo, hacen una crítica a este Partido Socialista que es bastante aburguesado y bastante liberal,
y sobre todo construyen, ellos dicen, bueno, no hay que, son también bastante apolíticos, dicen, hay que construir en el sindicato. El sindicato es el partido para ellos, ¿no? Por eso se llama el sindicalista revolucionario. También tiene algunos puntos de contacto con el sindicalismo, con el anarquismo, en el apoliticismo. Y estos sindicalistas revolucionarios justamente van a crecer en estos sectores estratégicos que son los ferroviarios y los marítimos, donde el radicalismo, que ya es un Estado que necesita legitimarse, porque antes el Estado, como era obligado, como después votaban a mano alzada, no le importaba lo que pensaba la ciudadanía de lo que hacía. Entonces podía decir, señor Ramón Falcón, le doy un premio, porque nosotros somos el Partido Conservador. ¿No? En cambio, cuando hay voto universal, la burguesía tiene que un poquito disfrazarse, poner otra cara, decir otras cosas, matizar algunas cosas, ¿no? Entonces, acá la entrada de esta transformación política va a transformar también a los trabajadores y la representación de los trabajadores. Y en 1915, un año antes de que asume Irigoyen, se da el 9º Congreso de la Federación Obrera Argentina, de la FORA. Está hegemonizada sobre todo por los sindicalistas, ¿no? Que es un sector de los trabajadores que, a diferencia de los anarquistas, son apolíticos y apartidarios, pero no desprecian la negociación con el Estado. Todas las conquistas o todos los derechos que el Estado pueda otorgar a los trabajadores, bienvenidos sean. Si es para mejorar las condiciones de los trabajadores, que vengan. Son combativos también, no es que eran burócratas, ¿no? Pero son más pragmáticos en este sentido, y con el irigoyenismo hay un empalme en este caso, ¿no? Hay un acuerdo de intereses. ¿Es lo que por ahí conocemos como el progresismo? Sí, podría ser. No sé si tal. En realidad, inclusive, fíjate que hasta el nombre es apropiado, que se llama sindicalismo, que quiere decir que ponen al sindicato por encima de todo, que es la agrupación económica, pero también un poco política, pero no tienen... O sea, para ellos el único órgano en el que tienen que agruparse los trabajadores es el sindicato. No tienen que haber partidos como el Partido Socialista, cada vez distaba más de ser un partido de los trabajadores, si bien en el Parlamento en general, bueno, todos los abogados y todos los defensores de trabajadores eran todos partidos socialistas. En ese sentido era lo que le aportaba el Partido Socialista a la clase trabajadora en su lucha. La mayoría de los abogados eran del socialismo. Y bueno, y en los ferroviarios, en los marítimos también se desarrolló mucho el socialismo, que después muchos de ellos se hicieron sindicalistas, ¿no? Pasaron Entonces, bueno, ahí en este contexto del gobierno de Irigoyen se fortalece esta corriente, ya no tan, el anarquismo pasa más a un segundo plano, y se fortalece esta corriente del anarquismo, del sindicalismo revolucionario. Y bueno, y esta novedad, que el Estado interviene en las relaciones obreros-patronales y lauda a favor de los trabajadores, pero en los ferroviarios y en los marítimos. 1917 ocurre algo trascendente para la historia del siglo XX y para de los trabajadores, los obreros y de todo lo que sea, que es la Revolución Rusa, ¿no? El primer triunfo proletario de la historia de la humanidad, y eso trae consecuencias no solo para los rusos, sino para el resto de la humanidad. ¿Qué? Que voy a decir, digamos, más allá de que el Estado árbitro de Irigoyen de alguna manera a veces juega a favor de los trabajadores, la semana trágica... Sí, lo iba a mencionar. Ah, ¿lo acabas de mencionar? No, lo iba a mencionar. Me estaba preparando para eso. Por eso acentué tanto en ese... Entonces, bueno, eso. Pero antes de eso está, justamente en 1917, la Revolución Rusa produce transformaciones ideológicas y políticas muy importantes, ¿no? Y entre otras cosas, algo que producen todas las revoluciones sociales
desde la francesa, la haitiana y la rusa y la Comuna de París, es un terror en los propietarios, ¿no? Un gran terror de las clases dominantes, y eso genera la Revolución Rusa en gran parte. Y otra cuestión que sucede en este periodo, que estamos en la posguerra, en la Primera Guerra y en un momento de crisis económica, etc., hay muchos conflictos obreros, ¿no? En 1919, enero del 19, se inicia un conflicto en una metalúrgica, la metalúrgica Bacena. La empresa contrata unos rompehuelgas, que era una costumbre muy propia de las clases patronales, como había de antes. Y bueno, hay un enfrentamiento entre los rompehuelgas y los trabajadores que hacen piquetes de huelga para impedir que entren los trabajadores, los rompehuelgas, ¿no? Porque también otra tradición de la clase trabajadora que es el piquete de huelga. Impedir que los que quieran ir al trabajo, impedírselo. Los trabajadores conscientes, organizados, impedirle a los que quieren ir al trabajo que vayan. Eso no es algo que se inventó el FIT o la CTA. Es una tradición de la clase trabajadora y que tiene que ver justamente con un enfrentamiento entre capital y trabajo. Entonces, bueno, a partir de ahí, la policía asesina a uno de los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena. Y bueno, y se produce una gran manifestación. Y van todos al cementerio, al cementerio de la Chacarita, y desde las paredes del cementerio los están esperando los bomberos, que en ese momento, además de apagar incendios, mataban gente y eran armados, porque los bomberos también hay un sector de los bomberos que son policías, ¿no? Y desde las paredes del cementerio fusilan a los trabajadores que estaban yendo a velar a los obreros asesinados el día anterior. Esto genera inmediatamente la declaración de la huelga general por parte de las dos foras que habían, la fora 5 y la fora 9, y un estado de conmoción social en todo Buenos Aires y en algunas de las provincias, que no se sabe a ciencia cierta cuántos asesinados hubieron en la denominada Semana Trágica. Lo cierto es que, entre otras cosas, entró a actuar una denominada claro, la Liga Patriótica, que era, bueno, una organización parapolicial de los señores bien, y entran a los barrios rusos, a los barrios judíos, a asesinar rusos pretendidamente. Ruso era comunista, ¿no? En ese contexto, justo mira que vino Hugo Milito, que nos recomendó un libro, agarran a un tipo que era judío, que tenía un periódico que se llamaba Pedro White, y lo detienen y lo acusan de ser el futuro presidente de la Argentina, del Soviet de Argentina. Y lo tienen preso ahí varios días. El tipo, a él lo acusan a él, y después tenían a otro que iba a ser el secretario general, y eso sale en los diarios. Les traje, pero de última lo leemos la semana que viene. La cuestión que, venía a colación de lo que hablábamos, de los temores que produce la Revolución Rusa. En Mendoza, acá en Rosario también fue muy fuerte la semana trágica, las protestas, antes y después, ¿no? 1918, 1919 fueron muy cargados de mucha combatividad, mucho conflicto obrero. Y el Estado y el gobierno radical, frente a los metalúrgicos y después hay una huelga de municipales, no actúa de la misma manera, ¿no? No hace un acuerdo favorable a los trabajadores, no. Deja el campo libre para que el ejército asesine a los trabajadores que están protestando y para que la Liga Patriótica haga lo que tiene que hacer. Peor que eso fue lo que sucede 2 años después en la Patagonia, que tal vez, como decía al principio de la clase, es algo más conocido. Y si no es tan bien conocido, les recomiendo que vean la excelente película Patagonia Rebelde, que está en YouTube, hoy que tenemos ese gran medio facilitador de la comunicación, y que la vean, pero que también, ¿no?, marca
esta diferencia, no se sabe también, creo que alrededor de 2.000 trabajadores fueron fusilados por el ejército después bueno, de varios meses de conflicto. Primero, en realidad, Irigoyen manda al coronel Varela, lo manda a negociar con los trabajadores y con las patronales, hacen un acuerdo que los patronos no cumplen. Entre otras cosas, bueno, pedían aumento de salario, pero condiciones dignas de trabajo y de vida, vivían hacinados los trabajadores rurales de Santa Cruz, que no era provincia, era un territorio nacional, ¿no? Y bueno, a estos trabajadores también no paralizaban el núcleo duro de la economía. Y bueno, en septiembre del 21 llega el señor coronel Varela con el ejército argentino y produce una masacre que, insisto, debería ser parte más carnal de nuestra historia, como que bueno, una segunda masacre en la Patagonia. El Estado se había fundado con una masacre en la Patagonia sobre los pueblos originarios. Acá se refunda el Estado democrático con una masacre sobre los obreros patagónicos, son los obreros rurales patagónicos, ¿no? Que aproximadamente 2.000 trabajadores fueron asesinados, que les obligaban a cavar su propia tumba y ahí mismo los fusilaban. Algunos meses después, en noviembre, otro anarquista, Kurt Wickens, asesina al comisario, al coronel Varela, lo encuentra en la calle y lo mata, y bueno, a Wickens lo asesinan inmediatamente. Bien, para ir cerrando. ¿Cómo vienen? Bien. Entonces, bueno, y una tercera masacre sobre los trabajadores forestales, ¿no? Acá en el norte santafesino y sur del Chaco, que también protagonizan varias luchas y huelgas contra esta empresa imperialista que era dueña de la tierra, de los trabajadores, de las vías y de todo lo que hubiera sobre el norte santafesino. Y también después de un contexto de huelga mandan al ejército, que nuevamente no se conoce el número de muertos que se producen en la forestal. Como les decía, ahí después de 1917, que en el 18 creo, se funda el Partido Socialista Internacional, el desprendimiento del Partido Socialista, que rápidamente va a fundar después el Partido Comunista, ¿no? Es decir, inspirado en las ideas de la Revolución Rusa, ¿no? Por ejemplo, en Brasil, los que fundan el Partido Comunista son grupos anarquistas. Acá se desprende del Partido Socialista. Desde la década del 20 y sobre todo en los años 30 va a empezar a ser la corriente hegemónica del movimiento obrero, ¿no? Habíamos tenido el anarquismo, principios del siglo XX, después habíamos visto este sindicalismo revolucionario, que hasta mediados de los 20 es la corriente hegemónica al interior del movimiento obrero. Y de los años 20 hasta cercano a los 40 quizá, la corriente que va a empezar a hegemonizar o más dinámica al interior del movimiento obrero van a ser los comunistas. Y que los comunistas se van a caracterizar por la construcción de sindicatos por rama de actividad, ¿no? Ahora les explico. Habíamos visto que los primeros sindicatos se organizaban por oficio, ¿no? Los panaderos, bueno, habíamos dicho que los albañiles, los yeseros, los mosaístas, cada uno tenía su oficio, ¿no? Y los anarquistas van a tener como línea de intervención en el sindicalismo la construcción de grandes federaciones nacionales, ¿no? Y de construir los sindicatos por rama de actividad. Es decir, todos los trabajadores de la construcción, los metalúrgicos también, estaba el fresero, el tornero,
el Caldero, etcétera, también, todos los metalúrgicos, bueno, y en casi todos los sindicatos previos, los primeros sindicatos son por oficio, ¿no? Construir un sindicato por rama de actividad fortalece al sindicato. Y los comunistas van a tener como línea de intervención del sindicato la construcción del sindicato por rama de actividad. Y se van a meter, o van a penetrar fuertemente en 3 ramas de la actividad que estaban medio vírgenes, donde no hay sindicato tan fuerte, porque los ferroviarios y los marítimos seguían hegemonizados por los sindicalistas y por los socialistas. Entonces los comunistas van en los metalúrgicos, en la construcción y en la carne, van a empezar a construir los primeros sindicatos por rama de actividad, ¿no? Que es algo que hoy caracteriza en general al sindicalismo en la Argentina, excepto los de la alimentación, que tienen todos los cerveceros, los panaderos, es como una de las únicas, porque es la que no se logró construir el sindicato por rama de actividad. Y justamente sea en un contexto que en los años 20 se inicia una ola de inversiones de capital, sobre todo norteamericano, en los frigoríficos, en la construcción, y hacia los años 30 hay, por ejemplo, en el gremio de en la rama de la construcción hay grandes monopolios que hegemonizan las grandes constructoras, ¿no? Y es ahí donde el comunismo va a empezar a construir un sindicato fuerte de la construcción, ¿no? Que es para en cualquier momento histórico es un sindicato con mucha mano de obra, ¿no? Cuando el país tiene alguna bonanza económica, crece la construcción y crece. Bueno, en ese momento no existía la UOCRA, sino que estaba el sindicato, ¿cómo se llamaba? El sindicato de la construcción. No, Federación Obrera Nacional de la Construcción, FON, ¿no? Y que en 1935 va a protagonizar una extensa huelga que a principios de enero del 36 se va a producir una gran huelga general que va a paralizar la economía toda y que va a ser sobre todo declarada nuevamente por razones políticas, ¿no? Los gremios de la construcción está luchando, bueno, por 8 horas, por cuestiones materiales y también por cuestión económica y también por cuestiones de condiciones de trabajo. Y es una huelga muy extensa en la cual las patronales monopólicas y sobre todo internacionales de la construcción no querían dar el brazo a torcer. Y en enero del 36 hay 2 días de huelga general solidaria, ¿no? El resto de la organización de los trabajadores se declara una huelga. Y esto es muy importante por varias cosas, ¿no? Primero, por el peso que tiene esto que decíamos, la huelga general, que sobre todo tiene influencia en Buenos Aires, pero tiene un peso nacional. Y por otro lado, porque es una huelga muy ideologizada desde el punto de vista de que está conducida por los comunistas, y por otro lado porque es una huelga con caracteres antiimperialistas, porque justamente los grandes patrones de la constructora eran todas empresas transnacionales. Entonces empieza a tener mucho asidero y peso la cuestión también simbólica y antiimperialista. En septiembre hay un nuevo paro y todas las consignas y tienen que ver con una oposición a los monopolios y una oposición al imperialismo. Cuando en 1943 asuma la Secretaría de Trabajo, después de un golpe de Estado, el general Perón va... ¿Cómo? El coronel, es verdad. El coronel Perón va a empezar a producirse
esta incorporación de los sindicatos al Estado, ¿no? El reconocimiento e incorporación de los sindicatos al Estado. Y justamente lo que va a hacer es darle la personería jurídica a la Unión Obrera Metalúrgica, que no existía, la tenía la FONC. Entonces, el que tenía personería jurídica podía firmar los convenios colectivos de trabajo. El sindicato que tenía la personería jurídica le elevaba los beneficios sociales que en ese momento estaban empezando a darse. Entonces, en ese momento se crea la Unión Obrera Metalúrgica, el Sindicato de la Carne y la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA. 3 sindicatos que iban a ser nodales para ese contexto que se abría de una política, de una economía de sustitución de importaciones, y que era necesario desplazar a los comunistas de ese lugar, ¿no? Entonces, quizá nos pueda ayudar a explicar muchas cosas de la historia política también, de por qué los comunistas se opusieron a Perón, cosas, si lo entendieron o no lo entendieron, etc. Lo cierto es que para 1943 el movimiento obrero argentino era un movimiento obrero con una vastísima trayectoria, de los primeros movimientos obreros de América Latina, con una larguísima trayectoria también de enfrentamiento con el Estado y miles de víctimas producto de sus luchas, de su construcción. Y por otro lado, muy avanzado en lo organizativo, ¿no? Ya existían los sindicatos por rama de actividad, habían una única central, la CGT, la estaba creada en 1943, es decir, era una clase trabajadora que existía por sí misma, no necesitaba la bendición de nadie para existir, ¿no? En todo caso, quizá el peronismo lo podemos entender más por esto, y también podemos entender por qué gran parte de esta historia anterior está como borrada, nunca existió, los trabajadores nunca lucharon, los trabajadores nunca fueron víctimas del Estado, sino que el Estado le entregó cosas graciosamente, ¿no? Entonces, quizá nos ayuda a pensar esto, cómo los derechos son conquistas que se las debemos a 2 generaciones quizás de luchadores y a miles de mártires que tiene la clase trabajadora, ¿no? Que tiene miles y miles de mártires, contando todas las masacres y todos los asesinatos, la ley de residencia y todas las persecuciones que padeció la clase trabajadora. Parece que, un poco era la idea de recuperar estos orígenes de la clase trabajadora. Los últimos 20 años los pasamos medio rapidito, pero si no, no terminábamos. La idea era, quizá la semana que viene, funcionar de formato taller y traer algunos textos, discutirlos, leerlos y quizá fijar un poco más algunas de las cosas que dijimos de manera acelerada y de manera condensada. No sé si tienen alguna pregunta. Una pregunta, Sí. el sindicalismo revolucionario. Sí. Es como que me llamó bastante la atención porque era como que ellos mismos iban eran activistas, militaban en el sindicalismo, pero aparte era como que ellos mismos también eran un partido. ¿Y en qué terminó eso? Porque hubiera sido, como un nucleamiento así, o una organización obrera, política, a favor de los laburantes. Sí.